En este momento vamos a abordar las técnicas de oxigenación. Dentro de ellas vamos a abordar la cánula binasal y la mascarilla con reservorio o sin reservorio, los cuales son importantes para las técnicas de enfermería. ¿Por qué es importante considerarlo? Porque vamos a mencionar que la vida depende de un aporte constante del oxígeno, lo que hemos visto que para el funcionamiento del ser humano debe tener un adecuado ingreso de oxígeno. En este caso, pues los sistemas que entran para poder hacer un buen funcionamiento es el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, por lo tanto, logrado por el aparato cardiopulmonar. La oxigenación en sí depende de tres aspectos que han sido vitales para nuestro organismo. Una, la integridad de las vías respiratorias para transportar el aire que está desde las fosas nasales y también el funcionamiento alveolo pulmonar, debido a que si hay un buen intercambio dentro de los alveolos para el sistema circular, estará ingresando entonces que el sistema respiratorio pueda tener el aporte necesario del oxígeno. El sistema cardiovascular es el transporte que va a ayudar también a ingresar los nutrientes hacia el cuerpo, y en este caso pues tiene gran funcionamiento los aspectos como la hemoglobina, que va a llevar o ingresar las cantidades de oxígeno a las células. Es por eso que los pasajes del aire deben de permanecer permeables o abiertos, ver las fosas nasales que cuenten con aspectos importantes para el ingreso del mismo. Cualquier afección que pueda interferir en el funcionamiento normal del el sistema respiratorio, para evitar o prevenir la fatiga pulmonar, debido a que este aspecto puede incluso conducir a la muerte. Por lo tanto, vamos a ir valorando que nuestro papel como personal de enfermería es vital para proporcionarle al paciente un ingreso adecuado del oxígeno. Administración de oxígeno por cánula nasal. El seleccionar el dispositivo para la administración de oxígeno va a depender de acuerdo a la condición del paciente. En este caso, la cánula nasal o punta nasal es un dispositivo de plástico desechable con dos puntas para insertarlas dentro de las fosas nasales. Se conecta al flujómetro como fuente de oxígeno, con el objetivo de proporcionarle al paciente el oxígeno necesario y llevarlo a su sistema. En este dispositivo podemos encontrar ciertas desventajas. Dentro de ellas podemos mencionar que hay mucha facilidad que pueda causarle resequedad a la mucosa nasal, como al momento en que el paciente pueda movilizarse, se puede salir con facilidad de su lugar, en este caso de las fosas nasales, provocando que no suministre el oxígeno necesario. Si el paciente respira por la boca, es posible que también no se pueda determinar la cantidad de oxígeno que se pueda estar administrando, debido a que va a haber una salida innecesaria, y de la misma manera no se va a lograr suplementar el oxígeno para el paciente. Para determinar la cantidad de oxígeno que se va a necesitar con el paciente, se necesita identificar como base la saturación del mismo. En este caso, los dispositivos nasales se deben de administrar con 1 a 6 litros por minuto. Se considera como desventaja debido a que no hay una cantidad mayor que se pueda administrar. En la tabla 14.1 podemos identificar que existen diferentes tipos de dispositivos para la administración de oxígeno. En este caso, hay una clasificación dentro del flujo bajo y el flujo alto. Encontraremos cánulas nasales, mascarillas simples, máscaras con reciclador parcial y sin reciclador, como también los que cuentan con un sistema Venturi. En este caso, vamos a ver que cada uno de los dispositivos tiene una capacidad de administración de oxígeno diferente, siendo la cánula nasal la más
mínima en la que se puede administrar el oxígeno, hasta 6 litros. Si se administra más, vamos a encontrar cierta resequedad en la mucosa nasal, incluso causando incomodidad al paciente. En la máscara simple también se sigue contando con un flujo bajo y que su cantidad de límite para la administración de oxígeno es hasta 8 litros por minuto y mínimo es 6. Si se administra menos, pues no se llevaría la cantidad suficiente para la administración de oxígeno con el paciente. En la máscara con reciclador parcial vamos a encontrar que está en un límite de 8 a 11 litros por minuto y en el flujo bajo también se encuentra la mascarilla sin reciclador que es de 12 litros a minutos. En la máscara Venturi vamos a encontrar que es de 4 a 10 litros por minuto. Esto es importante conocerlo y saber debido a que también si estamos utilizando un sistema diferente para la cantidad de litros por minutos de oxígeno que se debe de administrar con el paciente, podría ser que no estaremos proporcionando lo necesario con el paciente. En cada uno podemos ver que las intervenciones como enfermeros deben de ser prioritarias. Es muy importante que podamos nosotros revisar los sistemas en la cánula nasal, ver que las puntas estén adecuadas o adaptadas dentro de las fosas nasales del paciente, de que nosotros podamos considerar también el límite de las cantidades, apoyar al paciente en algún momento cuando él pueda sentir miedo por tener la máscara simple, ya que pueda ocasionarle temor por sentirse encerrado en esa máscara. También en este caso, mantener la velocidad del flujo de manera que la bolsa de reservorio se colapse solo levemente durante la inspiración y que siempre podamos estar vigilando la saturación con el oxímetro de pulso. La vigilancia que nosotros vamos a realizar es vital para el paciente, el identificar signos o riesgos de peligro al momento de estarle suministrando cantidades de oxígeno. Podemos nosotros realizar actividades y acciones si identificamos de forma inmediata algunas circunstancias que le puedan estar ocasionando inconvenientes al paciente. Para la suministración de oxígeno tenemos como equipo que se debe contar con el flujómetro, esto adaptado directamente al suministro de oxígeno, ya bien sea que puede ser un cilindro de oxígeno o también las adaptaciones por conexión en la pared. En los servicios hospitalarios, en su mayoría, vamos a encontrar ya conexiones, los cuales van a estar adaptados. También necesitamos un humidificador, el cual tiene que contar con una cantidad de solución estéril para, como su nombre lo indica, humidificar el oxígeno que va a ir con el paciente. Necesitamos una cánula binasal y también gasas que nos van a servir en el momento de proteger el área donde se colocará el dispositivo. Para la administración de oxígeno por cánula nasal necesitamos el siguiente equipo: el flujómetro conectado a la fuente de oxígeno, el humidificador con agua destilada estéril, opcional para los sistemas de flujo bajo, la cánula nasal y conexiones respectivas para adaptarlo al flujómetro. Gasas para cojinar los tubos sobre las orejas del paciente. Puede ser opcional de acuerdo a las condiciones del paciente. El equipo de protección personal si estuviese indicado. Previo a la administración de oxígeno por cánula binasal, es importante valorar el nivel de saturación del paciente, esto con el objetivo de tener un dato respectivo a cuánto vamos a administrar el oxígeno. También el estado respiratorio, incluyendo la frecuencia, el esfuerzo que está haciendo el paciente al momento de su respiración y, si es necesario, identificar también los ruidos pulmonares. Hay que identificar taquipnea, aleteo nasal, el uso de músculos respiratorios accesorios o disnea, de manera a que nosotros podamos valorar al momento de identificar
la administración de oxígeno, cuánto va a disminuir estos aspectos que hemos tomado como base. El implementar esta técnica es importante que nosotros veamos los diagnósticos de enfermería que se puedan determinar al momento de considerar los problemas que pueda el paciente estar pasando. Un deterioro del intercambio de gases, un patrón respiratorio ineficaz o el riesgo de intolerancia a la actividad. Cada uno de estos aspectos que se pueden determinar como diagnósticos de enfermería van a influir a que debemos de realizar esta técnica para solventar los inconvenientes del paciente. Los resultados que nosotros esperamos en esta técnica es que el paciente muestre un nivel de saturación de oxígeno dentro del parámetro aceptable, siendo del 95 al 100%. También se debe lograr que el paciente no presente ninguna dificultad respiratoria, identificando que no presente disnea, aleteo nasal o hace uso de los músculos accesorios. Los criterios de identificación y planificación de resultados son los que nos permiten valorar nuestra evaluación. Por lo tanto, valoraremos los niveles de saturación aceptables con el paciente y también identificar una respiración en rango normal. La administración de oxígeno por cánula nasal se debe registrar en la nota de enfermería, mencionando el tipo de dispositivo de oxígeno que se le haya colocado al paciente, la cantidad de oxígeno que se le está administrando y las condiciones respiratorias del paciente, con el objetivo de que se pueda ir evaluando en cada uno de los turnos la aceptabilidad de la administración del oxígeno como la mejoría que se pueda considerar en este momento. En esta técnica podemos encontrarnos algunas situaciones inesperadas, pero debemos de saber las intervenciones que como profesionales debemos de realizar. Si el paciente estuvo durante un tiempo de administración de oxígeno con una cánula nasal, pero de momento puede encontrarse cianótico y las lecturas del oxímetro sean menores del 93%, procederemos a verificar que los tubos de oxígeno estén conectados al flujómetro de forma correcta, verificando que no exista ninguna fuga. También debemos de verificar si no tenga algún escape o en este caso pueda valorarse también condiciones propias del paciente como los ruidos pulmonares para advertir cualquier cambio y valorar e identificar de manera inmediata alguna situación de emergencia. Si en la administración de oxígeno por cánula nasal encontraremos áreas de arriba de la oreja o atrás de la cabeza que puedan estar enrojecidas o irritadas por la colocación del tubo nasal, vamos a proceder a colocar un acoginamiento adecuado y valorar que no estén muy apretados los tubos, de manera a que nosotros podamos realizar una intervención adecuada previo a que se pueda afectar de una mayor intensidad al paciente si no actuamos de forma inmediata. Cuando el paciente pueda estar dormido, comience a respirar por la boca con la boca abierta, de manera a que nosotros procederemos a colocar la cánula nasal cerca de la boca de manera temporal. Esto con el objetivo de que se pueda proporcionar la cantidad de oxígeno necesario para el paciente, debido a que si está ingresando el oxígeno por la nariz, pero la boca está abierta, va a haber una pérdida de oxígeno. Mientras tanto, si en este caso son situaciones muy frecuentes, es importante valorar el cambio de otro dispositivo. En este caso, podríamos contar con una mascarilla simple. Consideraciones especiales en el cuidado del hogar. Es importante que se le dé la orientación al paciente como al cuidador sobre la
administración de oxígeno que debe continuar en el hogar. En este caso, orientarlos sobre la precaución de la seguridad con el uso del oxígeno y entender las razones para que el flujo específico se administre con el paciente. Se debe de evitar algunas situaciones inesperadas que puedan presentarse si no se toman las siguientes precauciones. Evitar las llamas activas. Evitar que alguien del hogar pueda formar cercano a este sistema. Revisar que el equipo eléctrico que se utilice en la habitación donde va a estar el paciente se encuentre en condiciones adecuadas y que no pueda producir algún circuito el cual cause chispas y que pueda afectar ocasionando una emergencia. Se debe de evitar el uso de aceites en este área debido a que el aceite puede encender de forma espontánea en presencia del oxígeno. La orientación que le demos al paciente para poder realizar este manejo del oxígeno en su hogar es importante para evitar estas circunstancias. Ahora mencionaremos sobre la administración de oxígeno por una máscara y esto va a ser necesario cuando el paciente necesite una concentración de oxígeno máxima a la cánula binasal. Si el paciente requiere concentraciones más altas de oxígeno que se vaya a proporcionar en una cánula nasal, entonces es necesario proporcionar una máscara simple. Se debe de considerar que hay algunos aspectos que se deben de tomar muy en cuenta al momento de utilizar este dispositivo. Como lo podemos apreciar en la imagen, se debe de ajustar adecuadamente la máscara en la cara del paciente con el cuidado debido para evitar fugas de oxígeno, pero también evitar lesionar las áreas donde van a realizar la presión, la mascarilla. En esta técnica podemos encontrar 4 dispositivos en los cuales vamos a poder utilizar dependiendo de la condición del paciente. Podemos ver una máscara facial simple, el cual va a estar directo y adaptado con el paciente. Puedes ver una máscara con reciclador parcial, el cual permite, como su nombre lo indica, mantener una reserva del oxígeno para proporcionarle al paciente. Una máscara sin reciclador y una máscara que tenga un sistema Venturi. El equipo a utilizar en esta técnica será el flujómetro, que estará adaptado a un sistema que le proporcionará la cantidad de oxígeno necesario. El humidificador con agua destilada estéril para poder suministrar un oxígeno adecuado que no reseque las áreas nasales del paciente. Una máscara facial de acuerdo a las especificaciones o indicaciones médicas. Las gasas para acoginar las bandas elásticas si fuese necesaria. La valoración que se debe de realizar al paciente previo a la administración del oxígeno por una mascarilla es realizar el control del nivel de saturación para contar con un dato base. Esto con el objetivo de saber el porcentaje de saturación que va a aumentar el paciente al administrarle este sistema. Valorar el estado respiratorio del paciente. Como hemos mencionado, si existiese alguna dificultad respiratoria, el paciente puede presentar disnea, cianosis y algún uso de los músculos respiratorios
que son accesorios. Los diagnósticos de enfermería que podemos establecer para la ejecución de esta técnica son los mismos que hemos considerado en la administración de oxígeno por cánula binasal. Las situaciones inesperadas que nos podemos encontrar en la ejecución de esta técnica es que el paciente puede encontrarse cianótico y que tenga un pulso menor del 93% al realizar el control de su oximetría. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos las irregularidades que pueden existir en el tubo de oxígeno. Si ésta está bien adaptada al flujómetro o si aún se conserva la selección inicial al momento que nosotros hemos administrado esta cantidad de oxígeno. O puede existir algunos inconvenientes en que en algún momento alguien pudo haber tironeado el flujómetro y haya cambiado el flujo o haya creado una fuga dentro de este sistema. Por lo tanto, se debe de valorar y reactivar adecuadamente el flujo de oxígeno necesario para el paciente. Se debe de valorar los ruidos pulmonares en busca de algún cambio con el paciente y si existiera algún hallazgo, reportarlo de forma inmediata. Y al igual que en la colocación de oxígeno por cánula binasal, podemos encontrar alguna lesión en la oreja o en la cabeza y debemos entonces de proporcionar un sistema adecuado para evitar lesiones en la piel con el paciente. Las consideraciones generales que debemos de tomar en cuenta en esta técnica. Identificar los tipos de máscaras faciales que puedan existir y el manejo de las mismas, tal y como lo hemos mencionado anteriormente. Es importante también asegurar la adaptación adecuada de la máscara alrededor de la cara del paciente. Si ésta está floja, va a tener una fuga el oxígeno de manera que no va a ser de forma efectiva. La máscara se puede retirar al momento en que el paciente coma, beba o se le administre los medicamentos, pero se debe reemplazar por una cánula por vía nasal, de manera a que se le siga suministrando una cantidad de oxígeno adecuada al paciente. Se debe restringir la cantidad de veces que se le vaya a colocar la cánula por vía nasal. Se considera necesario solamente durante los tiempos de comida, de manera a no descompensar la cantidad de oxígeno que se le está proporcionando al paciente. Teniendo en cuenta la parte teórica de la administración de oxígeno por cánula binasal y mascarilla simple o con reservorio, es importante que visualice los videos de la demostración de las técnicas para fortalecer su conocimiento.